Hola, ¿Cuánto profe. tiempo? Profe, Profe, estábamos inspirados hablando. profe, una pregunta aquí para anotarla. Entonces, ¿cómo se reconoció un himenóptero? Ya te lo dije. A ver, piensa, recuerda. ¿Artotrofis? Bueno, que sí. No, un himenóptero. Himenóptero. ¿Cuáles son los himenópteros? Primero piensa en esos grupos. ¿Cuáles son? Los himenópteros son normalmente hormigas, abejas Avispas. y Es avispas. decir, si tú ves que tiene una cinturita así bien perfecta y separadita, como lo tienen las abejas, las avispas y las hormigas, serán himenópteros, ¿listo? Himenópteros, ¿y cuáles eran sus partes? Cabeza, tórax y ¿qué más? Ah, bueno, eso sí es de todos los insectos, ¿listo? No es solo de estas. Cabeza, tórax y Cabeza. abdomen. Vale, profe. Cabeza, Gracias. tórax y abdomen. ¿Listo? Listo, bien. Entonces vean. ¿Qué era artro? No, profe, te suele encontrar Alas. artrosis. Por eso. O sea, ustedes hablaron de artrosis. ¿Qué es la artrosis entonces? Una enfermedad. ¿Qué afecta a qué? Sí, pero Los ¿qué huesos. afecta? No. O sea, disminuye el calcio de los huesos, sí, pero principalmente va a afectar ¿qué? Artro. Los ¿Algún movimiento? Va a afectar. Artro La significa artro... articulación. La... ¿Listo? Sí, 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 sí. Artro significa articulación. Entonces, la artrosis es una enfermedad que principalmente va a afectar el cartílago, perdón, las articulaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa artrópodo? Artrópodo. Vamos. ¿Artro qué es? articulaciones. Y podo. Y podo. Dos. ¿Podo qué es? Podo. Ahorita lo dijeron. Mejor dicho, 6. usted va a poner una cámara y entonces usted va a tomar una foto familiar. ¿Usted qué pone para la cámara? Eso tiene como una cosa ahí para que uno pueda poner. ¿Cómo? ¿Trípode? ¿Qué es tri? ¿Qué tiene tres patas? ¿Qué Y tiene tres podo, patas? y podo, ¿Patas? pie, pata. Podo es pie, podo es pata. Ahorita lo habían dicho. Entonces, usted pone un trípode. ¿Qué significa trípode? Tres patas. ¿Cuántas patas tiene el trípode? Tres. Tres, profe. Porque es donde usted pone la cámara. Eso es un trípode. No es tan difícil. ¿Artro qué es? Articulaciones. Y podo. Dos articulaciones. Y Pata. podo. Patas. Pata. Pata. ¿Qué significa artrópodos? Articulaciones en las Articulaciones patas. pata. Ay, póngales lógica. Patas articuladas. Ay, Dios. Ay, Dios. Mis estudiantes son lo máximo. Profe, calma. Articulada pata. ¿Ustedes cómo aprenden inglés? O sea, ¿ustedes cómo aprenden inglés? O sea, el inglés cambia I totalmente la don't see estructura. no tomorrow. No. Ok, teacher, see you tomorrow. Ok, teacher, sí, yo no mentiras. Bye bye. Bye, Thank you for bye. the class. Ok, no. Entonces, vea. Sí, claro, artrópodos en ese orden sería articulada, articulación, articulada y pata, pero pues póngale sentido, organícela en español. Significaría en español patas articuladas. Entonces, todos los artrópodos se van a caracterizar porque sus patitas tienen unas articulaciones muy notorias. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, pongamos un ejemplo, una arañita, que también es un Profe, ¿así artrópodo, como el grillo? claro, también. Pero pongo la araña porque sus patas son mucho más grandes, entonces podemos ver cómo están esas articulaciones. Miren esto. Ah, bueno, esperen primero la grande. Carita Pongamos feliz. esta belleza. Eso es una hermosura de araña. A mí me encantan sus ojos. Viéndolo así no se ven Ay, tan no, feas. profe, no sé si una Aracnofobia. tarántula. Una Qué Miren, asco. tarántula, no. Se ve hasta bonita. Es muy linda, sí. Mira esto. Estas son las articulaciones, miren, acá, patas articuladas. Todos los artrópodos
van a tener eso. ¿Listo? Van a tener sus patas muy notorias. Profe, pero nosotros también tenemos los pies articulados, las patas y los brazos. Sí, pero en nosotros no es tan notorio como en los insectos, como en los artrópodos, perdón. Por eso se les dio el nombre de artrópodos. Sin embargo, los artrópodos, digamos que tienen más características, ¿cierto? Muchas más que los diferencian entre sí. Lo primero es que los artrópodos tienen un exoesqueleto. ¿Qué significa eso? Exo, ¿Un esqueleto flexible? no, flexible no. Mejor No dicho, sé cómo explicarlo. se los Por voy fuera. exactamente, muy bien. You Sí, can el say sentido, what is exo, le please. están poniendo, ahí el compañero que dijo por fuera, le está poniendo sentido a las palabras. A las palabras hay que ponerles mucho sentido. ¿Exo qué es? Sí. Afuera. Afuera. Entonces, estos animales tienen un exoesqueleto, o sea, tienen un esqueleto por fuera. El esqueleto de ellos no es como el de nosotros. El de nosotros, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo sería? Si exo es fuera, ¿cómo sería dentro? Ento, Endo, endoesqueleto. Intraesqueleto. Endo. Muy bien, le están poniendo Intraesqueleto. sentido a las palabras, muy bien. Nuestro esqueleto se llama endoesqueleto. El de ellos es un exoesqueleto. ¿Cuál es el esqueleto? Todo esto que lo recubre. Es muy durito, como los cucarrones, ¿sí o no? Que es muy durito. Y entonces eso es lo que permite que se muevan, que se conecten los músculos, pero está por fuera. Funciona casi que como una armadurita. ¿Listo? Hablando de eso, si tienen el esqueleto por fuera, ¿cómo es que cambian de piel? Algunas especies lo hacen, sobre todo unas que se llaman holometaolas. Nosotros somos holometábolos también, por ejemplo. Que es Sí, alguien, sí, no, nosotros cambiamos de piel y no es muy notorio. exactamente. Nosotros somos holometábolos, o sea, toda la vida vamos a tener la misma Piel. forma. Piel. No, la misma piel Forma, no. la piel no, la piel La la forma. cambiamos. O sea, es diferente a los eh, insectos que sí hacen metamorfosis completa. ¿Como cuáles? Mm. ¿La serpiente? No, La serpiente. es más fácil, No, es más la fácil que mariposa. insectos. Ah, listo, las mariposas. Las mariposas empiezan de larva, después se vuelve una pupa o un capullo y después sale la mariposa. Cambia totalmente su forma a lo largo de su vida. Nosotros nacemos con forma humana y morimos con forma Humana. humana. Listo, Humana. ya, nunca cambia. En condiciones naturales, ¿no? Porque pues si se hacen operaciones y todo eso, pues obviamente van a cambiar. Pero Obviamente va a quedar triste. las arañas, por ejemplo, son holometábolas. Nacen como arañitas, mueren como arañitas. Los grillos igual. Pero si hablamos de cucarrones, nacen como chisas, que les encantaron, pero mueren como cucarrones. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Entonces, vea, Eso ya, profe. Sí, profe. esto para explicar los grandes grupos de artrópodos que tenemos. Entonces, los artrópodos se van a dividir en algunos grandes grupos como los arácnidos, que es un grupo muy grande, no es solo arañas. Dentro de los arácnidos están los escorpiones, las arañas. ¿Ustedes han visto Harry Potter 4? Profe, yo me estoy viendo todas las Claro, sagas de Harry profe. ¿Son estas Sí, arañas profe. gigantes? Entonces, vea, en Harry Potter 4 aparece un man llamado Ojo Loco y entonces les está explicando los maleficios imperdonables, ¿sí o no? Y él Sí. saca como una especie de arañita. sí, Eso profe. eso que sale ahí no es una araña, ¿no? Eso que sale en Harry Potter 4 no es una araña. Se llama un Amblypigi. What? Ya les digo. Profesor, suena a nombre de ficción. Sí. Sí, pero no lo es. Eso que ¿Qué es sale. esto? Eso No, es eso- un sapo. Ya me ¿No los acuerdo. arácnicos, Ay, no sí, los profe, parece un arácnidos sapo. no son los Eso que es un tienen ocho sapo patas? con Un patas sapo. de araña. ¿Un sapo? O sea, a ver, primera, anótenlo muy grande. Anótenlo muy grande. Anótenlo gigantesco.
Los artrópodos son invertebrados. Los sapos son vertebrados, o sea, ¿cómo lo van a confundir? Miren, este es el que sale, este tipo de espécimen es el que sale en esa película. ¿Es un arácnido? Sí, es un arácnido, pero no es una araña. Las arañas son totalmente diferentes como las que puse ahorita. Entonces miren que esta tienen las quelas con chusitos, así como para dar un abrazo de amor, vean. Imagínense recibir un abrazo de esta belleza. Re miedo. Profe, Ser una profe, mosquita y estar profe, una adelante de pequeña. esas cosas a veces Lo que uno- teníamos que anotar grande era los artrópodos son invertebrados y qué más. Profe, Pues es que estaban comparándolo con los sapos son vertebrados. Bueno, entonces, los artrópodos se dividen en arácnidos, ¿cierto? Se dividen en crustáceos. ¿Cuáles son los crustáceos? Fácil, fácil, fácil. Como el crustáceo cascarudo. Cangrejo. Cangrejos, Don langostas, Cangrejo. escuchen, langostas, cangrejos, camarones, ¿cierto? Almejas. No, Esponjas. las almejas no. No son crustáceos. Eh, ¿Por qué se caracterizan? Pues porque tienen una conchita, tienen también 8 patas y principalmente casi que todos tienen hábitos acuáticos. ¿Listo? Bueno, tienen un montón de características más. Listo, entonces tenemos arácnidos, crustáceos. Obviamente el grupo más grande de todos los artrópodos, ¿cuál es? De pronto puede ser el sapo, profe. Los sapos son vertebrados, no son artrópodos. Los sapos son vertebrados, tienen columna el vertebral como profesor lo nosotros. repitió 2 veces. Como nosotros, no son. A ver, los cuántos artrópodos grupos son, son profe? invertebrados. Son invertebrados. ¿Cuán- ¿Quién? Porque confunden eso con, o sea, ¿cómo me van a meter a los sapos ahí, muchachos? ¿Los sapos que tienen todas estas patas articuladas que tienen los artrópodos o qué? Señor. Profesor, No, No, los profe. sapos son mucho más parecidos a nosotros que a los artrópodos. profesor, Dime. ¿cuántos grupos son de los artrópodos? Bueno, vamos a tener muchos, por eso los estamos viendo. Porque, bueno, ahorita te los estoy nombrando. Estoy diciendo cuál creen que sea el grupo más grande de artrópodos. Lo acabamos de ver, empezamos la clase con ese grupo. Tienen 3 pares de patas, tienen 4 alas, tienen un par de antenas, o sea, 2 antenitas. Y los vamos a llamar, escríbanlo ahí grande. El grupo más grande de artrópodos se llaman los insectos. ¿Listo? Escríbanlo gigante. El grupo más grande de artrópodos se llaman los insectos. Los insectos. Es el grupo más grande de todos los artrópodos. O sea, más grande en el sentido de la variabilidad de insectos que hay. Los insectos están en todo el mundo. Ay, ¿sí sabían que en nuestra piel tenemos un arácnido? Sí, profe, que se Profe, come nuestra muchos piel. tenemos Sí. aracnofobia. En la piel tenemos arácnidos. No arañas, Sí. pero sí arácnidos. Se llaman ácaros y nos ayudan a limpiar nuestra piel. Uy, me asusté. Ácaros y nos ayudan a limpiar nuestra piel. Profe, cuando una persona es Encima alérgica a de los ellos se ácaros, comen la piel ¿Se le muerta, qué? ¿no? Sí, se come la piel muerta. Cuando una persona qué? es alérgica a los ácaros. No, no es que sea alérgica a los ácaros. Puede pasar y eso puede generar algo que se llama dermatitis también, pero, o sea, una irritación en la piel. Pero Ah, no profe, suele pasar. Yo tengo dermatitis. Bueno, pero no Mi es hermana y solamente mi por mamá ácaros, también. ¿no? Es una alergia. Pero lo que suele pasar es que no es que una persona sea como tal alérgica a los ácaros, sino que a veces se acumulan muchísimo los ácaros se acumulan mucho los ácaros en la piel. Entonces ya empiezan a hacer heridas. Pero eso es por cuestiones de limpieza. De vez en cuando, no es solo bañarse, sí, nosotros tenemos tradiciones de bañarnos todos los días, sí, pero no es solo de bañarse, sino de limpiar de pronto, pues, muy bien las cobijas, las almohadas, la ropa, para que no se acumulen grandes cantidades y nos hagan daño, pero no nos hacen, o sea, no nos van a afectar de sobremanera, no va a pasar, ¿listo?
Listo, tenemos los insectos, tenemos los miriápodos. Estos amigos, mírenlos acá, que son los 100 pies y 1000 pies. Tenemos los anélidos, que son las lombrices. ¿Listo? Bueno, dejémoslo ahí. Esos son los grupos principales. Estos amigos, ¿cómo los llamamos? Los que aparecen acá en pantalla. ¿Cómo? ¿No los conocen? Artípodos. No, 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 no. ¿Cómo los decimos en Colombia? O sea, ¿usted no lo sabe? Ah, No, profe, esos no son esos son, cucarachas. ¿cómo se llamaban estos que uno los pide y suelta mal olor? ¿Cómo se llamaban? ¿Mal olor? Yo nunca los he olido. Profe, No, no, sí. eso no se enrosca. La prueba es que uno no lo saca porque tiene mal olor, sí. Sí, que... Profe, ¿no se supone que los astronautas Ah, cuando van la al espacio cochinilla. se tienen que... Profe, mi hermano de Profe, chiquito se los comía. Profe, eso lo comemos todos los días. Todos los que comemos jamón pietrán comemos cochinilla. Listo. profe, ¿no se supone que los Rico, ¿no? astronautas cuando van Mi papá al le tiene espacio ya se asco. tienen que quitar los ácaros? Sí, claro, se tiene que limpiar todo eso. Eh, cuando los astronautas van al espacio, por ejemplo, ellos tienen que estar totalmente esterilizados porque no pueden llevar ningún ser vivo en su cuerpo ni nada. Obviamente van a tener bacterias y cosas así, ¿Por qué, profe? pero por- porque puede dañar las condiciones de la nave y pueden morir rápidamente. Imagínate una infección en un lugar totalmente esterilizado, pues no van a tener protección y pueden morir. Entonces tienen que ser muy rigurosos con eso. Ahora, estos animalitos, vean, nosotros acá en Colombia le decimos marranitos, cochinillas, esto. ¿Listo? Estos amigos casi siempre están cuando uno va al campo o en el conjunto, acá en Bogotá también hay, y usted levanta una piedra y están ahí debajo, todas ellas ahí. Con Sobre lombrices. todo cuando hay mucha humedad. ¿A Ah, qué sí, profe, grupo, yo los he cogido. Con a qué lombrices. grupo pertenecen? A los arácnidos, pertenecen a los crustáceos, a los insectos, a los anélidos, que eran las lombrices, a los 100 pies o 1000 pies, que son los eh, miriápodos. ¿A cuál, Esteban? No, profe, era para dar un dato que ¿qué? Ah, Ajá. sí, profe, que normalmente la sangre de estos animales, de la cochinilla, se usa como colorante rojo para alimentos. Ah, bueno, listo. Aunque digamos que el colorante rojo que casi siempre que más se usa es de una planta, ¿no? Que se llama el achote. Y de ahí sale, ¿se han visto ese condimento que se llama el color? Así se llama, color. Sí. Sí, profe. Sí, Eso sale profe. de una planta que se llama el achote. Conozco algo muy rico que se llama paprika. ¿O la paprika qué es? Pimentón dulce. Paprika con papas. Pimentón, es pimentón molido. O sea, no es más. O sea, uno dice, wow, qué delicia, paprika y El con pimentón es papitas. muy rico. Cuando uno se lo echa las papitas fritas, ay, manjar de dioses. Pero uno le echa pimentón al arroz y hay gente que es como, uy, qué asco. Es lo mismo, solo que Sí. la paprika es el pimentón molido. Sí, profe, a mí no me gusta el pimentón en el arroz, le quita sabor, sabe horrible con un pimentón. Sí, es No, delicioso. a mí no me gusta para nada. Y A mí me gusta el ahora, pimentón asado, pero el pimentón, bueno, Uy, no. El pimentón en Me todas sus gusta, formas, pero no en muchachos. arroz. el pimentón, güey. El pimentón en todas sus formas. bueno, profe, sigamos con la clase. Exacto. ¿A qué grupo pertenecen estas amigas? Insectos, arácnidos, crustáceos, miriápodos, que es el de los 100 pies y 1000 pies, diplópodos, ¿qué? ¿A cuál? Artrípodos. Son artrópodos, obviamente. Todos los que estoy diciendo son artrópodos. O sea, las arañas son artrópodos, los crustáceos son artrópodos, los insectos son artrópodos, los miriápodos son artrópodos, o sea, los 100 pies y 1000 pies son miriápodos, ¿no? Los anélidos, las lombrices también son artrópodos. ¿A cuál de esos grupos de artrópodos pertenece este amigo? ¿Cuál creen? Este es difícil, ese es difícil.
Baim, bam, bam, baim, bam, 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 baim, bam, bim, bam, bim, bayo. Baim, bam, bam, baim. ¿Cuál? Piense. Entonces, estos amigos, cochinillas y todo eso, pertenecen a un grupo que se llaman los crustáceos. ¿Listo? ¿Y por qué pongo esta imagen? Acá se está viendo claramente, amigos míos, que estos pequeñuelos establecen, ¿cierto? Una especie de colonia debajo de las rocas donde hay un insumo y ahí empiezan a expandirse, ¿sí? Entonces hay una relación intraespecífica también con estos amigos que son crustáceos. Recuerde que los crustáceos están en zonas muy húmedas. Estos amigos obviamente no son la excepción, están en zonas muy húmedas. eh, y vamos a ver que estos pequeños van a generar procesos donde pueden reunirse grandes cantidades de estos, ¿cierto? Y cuando se reúnen, pues van a poder aprovechar muy bien los nutrientes que tiene ese terreno, ¿listo? Ese territorio como tal, ¿listo? ¿Hasta ahí bien? O sea, lo que estamos viendo acá es una relación intraespecífica donde se intenta colonizar como tal una zona. Digamos que no se toma tanto como un gregarismo porque los gregarios se caracterizan por qué. Mejor dicho, ¿qué diferencia hay entre una colonia y los animales gregarios? Que los animales gregarios se mueven. Exactamente, se desplazan muy rápido. O sea, todo el tiempo están en un constante movimiento. En cambio, las colonias suelen estar, ¿qué? Quietas en un solo lugar. En un Porque solo llevan sitio. a Y jugar. cuando se establecen en un solo sitio, empiezan a crecer más bien hacia los lados, ¿sí? Sí, A expandirse. Pero no es porque se desplacen, sino porque empiezan a crecer. ¿Listo? son muchas. Exactamente. ¿Listo? ¿Estamos bien? Yes. Relaciones intraespecíficas, muchachos. Intraespecíficas. Listo. Entonces, en la mayoría de animales vamos a encontrar una gran habilidad eh, para poder relacionarse con especímenes de su misma especie, ¿cierto? Entonces vamos a ver que estos procesos de expansión, de, de crecimiento poblacional, pues está mediado por estas relaciones intraespecíficas. Las plantas eh, también tienen relaciones intraespecíficas, pero no todas, pero casi todas tienen unas relaciones de qué tipo. Piense, piense. Perdón, profe, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué tipo de relación específica, intraespecífica, perdón, es muy, muy, muy evidente en las plantas? Que uno pueda verla. ¿Qué tipo de relación intraespecífica es muy, 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 muy evidente en las plantas, amores? ¿Su color, profe? Relaciones, a ver, volvamos. ¿Qué relaciones intraespecíficas hemos visto? Profesor, colonia, familiares, ¿Listo? gregarias Sí, y estatales, o sea, exacto, sociales. exacto. Listo, las colonias, ¿cierto? Los gregarios, los estatales y las relaciones familiares. Si nosotros pensamos en plantas, en esos 4 tipos de relaciones intraespecíficas, ¿cuáles las que más presentan? Profesor, ¿Y no sé por si qué? está mal, pero profesor, no sé si está mal, pero a mí me habían dicho que las plantas normalmente cuando un árbol nuevo carece al lado de otro, el otro árbol le pasa nutrientes ¿para qué? Para que el otro crezca. No sé si está mal o Depende bien. del árbol, porque hay otros que los destruyen, como los pinos. Sí, Pero no profe. estás entendiendo la pregunta es muy sencilla. De esas 4 que me acabaste de decir, ¿cuál es la que más se ve en las plantas?
O sea, las plantas hacen gregarismo, o las plantas hacen colonias, o las plantas tienen relaciones familiares, o las plantas tienen relaciones jerárquicas estatales sociales. ¿Cuáles tienen? Coloniales, ¿Por qué? porque se reproducen. No Todas, en sé, todas se no sé. reproducen, en todas se reproducen. Profesor, usted nos está preguntando que uno pueda ver directamente. Ahí sí que creo que hablo por todos cuando digo no tengo idea. No, 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 habla por ti, ¿listo? Los demás hablarán por ellos mismos, Sí, ¿listo? no, ya no. Entonces tú habla por ti y tú no sabes, listo. Y eso está muy bien, para eso estamos acá. Lo que quiero es que piensen, es lo que quiero, independientemente, o sea, piensen en las plantas. Si tienen una planta ahí al lado, no sé, o sea, miren, piensen en cada una de las definiciones. Yo acabo de darles dos definiciones muy importantes, que fue la de colonialismo y la de gregarismo. Pero también vimos las familiares. ¿Las plantas tienen relaciones familiares? No, profe. No, es muy complejo determinarlo porque es que las relaciones familiares son relaciones de linaje. Entonces imagínense la planta ya abrazando y protegiendo y no, muy difícil. Las plantas tienen relaciones estatales, sociales, jerarquías, hay plantas guerreras, plantas obreras. ¡Ah, no! Eso nos determina No, dos cosas. O pueden ser coloniales o pueden ser gregarias. Una de Gregarias dos. no, porque no se gregarias, mueven. Exacto. ¿no? Bien. No, ¿Quién dijo gregarios eso? no. ¿Murillo? Yo, Listo. gregarias no, Murillo. porque no se mueven. Excelente. Primero, descarten. Primero Ese ya lo descarten. había descartado. Descarten. Entonces, claro, familiares, bueno, no, difícil. Estatales, bueno, peor. O sea, es más fácil que sean familiares que estatales. Y gregarias no, porque no se mueven. Por tanto, la mayoría de relaciones que tienen las plantas son coloniales. 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 Cuando usted siembra un pedazo de pasto en una zona desierta, digamos, por ejemplo, cuando ustedes vuelvan al colegio, o los que ya fueron cuando estuvimos en presencialidad, se dieron cuenta que la cancha ya estaba recuperada y no se recuperó con pinos o con sauces, no. ¿Con qué se recuperó? Con Con pasto. pasto. Con pasto, Como la porque gente el pasto. ya no pasto pisaba ahí. Y florecitas, no coloniza, mentiras. porque el pasto coloniza. Entonces empieza a expandirse y a cubrir los espacios. Pero no es que todo el pasto se mueva, o sea, hey No amigos, va. todos pastos, vamos. No, ¡Vamos, yujú! sino empieza a reproducirse de tal forma que empieza a colonizar. ¿Cómo Sí. crecen los bosques? Con plantas. Con plantas. No. Cuando A ver, a ver, a ver. colonizando, ¿Los bosques solo tienen plantas? ¿Cómo es eso? no, profe. O sea, no tienen Animales. aves, Tienen no animales. tienen bacterias. Animales, Los que Ah, plantas, bueno, agua, reproducen. sol. claro. Pero los La red bosques trófica. crecen como una forma de colonia. O sea, los árboles, en este caso específicamente, se expanden desde un punto central hacia las periferias, o sea, se expanden como radiándose, o sea, a todo lo que puedan. Y así es como eso. O sea, entonces las plantas tienen unas relaciones intraespecíficas de colonización. ¿Estamos? Son las principales, ojo, porque las relaciones más importantes que se dan en las plantas van a ser las relaciones interespecíficas. Es decir, ¿con quiénes? Con ellas mismas. Con otras especies. Ojo, no dije intraespecíficas, dije inter. Ah, perdón. Ojo, intraespecíficas son las relaciones que se dan en la misma Dentro de la especie. misma Dentro, especie. exacto. Y, Intraespecíficas de la misma especie. Y hablamos de las interespecíficas, ¿cierto? interespecíficas relaciones Esas son con otras entre dos especies especies, que relaciones se con otras ayudan especies. mutuamente. Listo. Ahora, vamos a cerrar el tema hoy de relaciones intraespecíficas con el tema más complejo de las relaciones intraespecíficas, que es el ser humano. El humano. ¿Listo? Bueno, Entonces, sí. miremos. No, no, esto es una obra de arte, no. Ya por eso dijeron, ¿qué pedo? No. Miren, así sería el único ser humano capaz de sobrevivir a un accidente.
Me imagino que un accidente automovilístico o algo así. Pero esto es una escultura, esto es una obra de arte. Entonces, el ser humano capaz de sobrevivir, pues miren que sus huesos, etcétera. Pero no, vamos a hablar del humanito normal. Pasa- Exoesqueleto. ¿Qué pasa con el humano normal? Prácticamente es un exoesqueleto, sí. ¿Qué pasa con el humano normal? ¿Qué relaciones intraespecíficas tiene el humano normal? Familiares. Pues, profesor, Familiares. normalmente tenemos relaciones familiares Sí, y Coloniales. también estatales, por sociales también, obviamente. sociales, listo, bien. ¿Cuál otra? Profe, yo creería que todas. Todas. O sea, Sí, Todas. profe, también diría lo mismo. miren que los humanos tenemos y presentamos muchas. Ahora, bueno, a mí me faltó. Ahorita les explico esto, que esto pues son más cortas y son más evidentes, que son las de competencia, ¿listo? Son muy sencillas, yo les había explicado la clase pasada, y es ustedes han visto pues los alfas de los leones, en los lobos, ¿cierto? De la misma Sí. especie, pero imponen una autoridad también. Esto es muy normal también en las estatales y compiten casi siempre por reproducirse, como las aves. Hay aves que compiten con otras para reproducirse con la hembra, por ejemplo. ¿Listo? En los humanos también se dan relaciones de competencia. Pero entonces miren que los humanos podemos tenerlas todas. ¿Tenemos relaciones familiares? Claro que sí, pero también tenemos relaciones de coloniales, por supuesto. ¿Cómo se llaman la relación o cómo se llama la estructura colonial de un humano? O sea, cuando el humano empezó a organizarse, ¿qué formó? ¿En qué vivimos en ¿Colonias? este momento? Sí, ¿cómo se llaman Ciudades. esas colonias? ¿Cómo se Casas. llaman? Grupos, sociedades. Listo, las casas están dentro de qué? Ciudades. ¿Cómo? Profesor, Por ahí lo casa, dijeron. Ciudades. apartamento, Ciudades. Ciudades, municipios, pueblos. países. Ya los países ya son mucho más grandes y claro, son formas coloniales. Y nosotros hemos sido colonizados. Ahora, culturalmente colonizar implica otra cosa, de pronto lo ven en sociales, pero básicamente es cambiar la percepción cultural por otra. Bueno, eso Sí, lo van a profe, abordar, lo van a abordar. los españoles cuando llegaron a América. Claro, cuando llegaron a América colonizaron a los indígenas y por tanto las siguientes generaciones ya no hablaban guayú, muiscún o lo que sea, sino hablaban ¿qué? Español. Español. Español, solo que un tipo de español distinto al que ellos manejan. Bueno, Sí. sí en el acento, pero nosotros nos basamos en la Real Academia de la Lengua Española, por ejemplo. Es decir, nosotros estamos Españolizados. colonizados. Colonizados. O Españolizado. sea, usted no habla el Porque idioma, nosotros, usted no habla el idioma que quiere, usted habla el idioma que le impusieron. ¿Y quiénes se lo impusieron? Los españoles. Por eso usted habla español. ¿Listo? Porque estamos y colonizados todavía. Entonces, esto esto lo van a ver en sociales, como les estoy explicando. Es importante que vean esto de la colonización cultural, porque es una relación intraespecífica de competencia también. Es decir, el mismo humano se pone sobre el mismo humano, ¿sí me entienden? Pero también aparecen relaciones intraespecíficas totalmente exclusivas de los humanos. Es decir, no aparecen en esas cuatro que vimos, que son totalmente biológicas, sino también van a aparecer otras, como cuál. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué es el feudalismo? ¿Qué es? Lo estamos viendo en el sociales. Pero lo ¿qué es? estamos viendo en sociales. ¿Qué es el feudalismo? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Profesor, el feudalismo es un sistema de gobierno en sí, que se usaba normalmente en la Edad Media, que era un tipo de gobierno que se basaba en lo social, político y en lo económico. Ok. El feudalismo, al igual que el capitalismo, socialismo, comunismo, lo que sea, todos esos son modelos económicos. ¿Qué es la economía? Es una disciplina que estudia la distribución de los bienes que tiene un Estado. Entonces miren que los humanos ya no solo somos solo gregarios, solo somos coloniales, no,
sino también desarrollamos relaciones económicas, relaciones sociales, relaciones políticas, es decir, relaciones culturales. Y eso también es una relación intraespecífica. ¿Por qué es una relación intraespecífica? ¿Eso ya lo anotaron, todo lo que estoy diciendo? Eso es muy importante. O sea, los humanos, cuando desarrollamos la cultura, también desarrollamos nuevas relaciones intraespecíficas. ¿Ya lo anotaron? Sí. ¿Puedes volver a repetir? No, no. Sí, claro, los humanos desarrollamos nuevas relaciones intraespecíficas. Así es. Listo, profe. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, vamos a ver que este proceso ha tomado mucho tiempo, pero también está mediado por muchas cosas. Entonces, esas relaciones intraespecíficas que son solo de los humanos, que tenemos las biológicas, obviamente, la colonización, tenemos el gregarismo, por supuesto, tenemos las relaciones familiares, relaciones estatales, pero también vamos a tener relaciones que van a estar mediadas por lo que están viendo sociales, es decir, económicas. Por ejemplo, usted sale y le dice a su mamá, venga, mi chino, necesito que vaya a la tienda y me traiga, no sé, una libra de carne. Una docena de huevos a 1800. Una, una docena de huevos, sí, listo, dijo Carrasquilla. Consígame una docena de huevos a 1800. Usted sale por todo el barrio y no encontró nada. ¿Y por qué no encontró nada? ¿No habían huevos o qué pasa? Profe, lo que pasa es que nadie va a vender huevos a 1800. Exactamente, nadie le vende una docena de huevos a 1800. Por eso fue el problema que se armó también acá, porque no entiende el ministro de Hacienda, que se supone que debe saber qué es lo que uno come en la casa, no sabía cuánto costaba una docena de huevos. Pero, ¿por qué no se la venden a 1800? Porque con una docena de huevos uno hace varias cosas y con 1800 pesos uno se compra un chocolate. Exacto, vale más, vale más. ¿Quién puso el valor? ¿Quién puso el El valor? gobierno. El El mismo humano, gobierno. listo, digamos el gobierno sí, pero es el mismo humano. Es el mismo humano. Entonces miren que ya las relaciones entre nosotros mismos están empezando, o bueno, ya a este punto que estamos, ya están muy, muy, muy mediadas por el factor económico. Entonces usted puede querer mucho, por ejemplo, comprar huevos, comprarse un play, comprarse un televisor o lo que usted quiera que más desee en su vida que implique plata, pero si no la tiene, no la puede obtener. Por tanto, eso va a cambiar también sus relaciones. Y esas relaciones económicas actualmente están mediadas también por la clase social. Entre más alta sea la clase social, más acceso tienes. Entre más baja sea tu clase social, menos adquisición tienes. Por tanto, le vamos a llamar pobreza. Entonces, miren que las relaciones entre los humanos, relaciones intraespecíficas, también aparecen, ¿cierto? Como algo evolutivo que hemos desarrollado los humanos, pero que es exclusivo de los humanos. Las votaciones, etcétera. Bueno, muchachos, queda menos de un minuto, entonces nos vemos en la próxima. Chao, profe, que le Chao, vaya bien. muchachos. Son Voy los a irme a mejores, buscar la muchachos. docena de Profe, huevos a nosotros 1800. tenemos relaciones exclusivas sociales, económicas Chao, y culturales. profe. Culturales en general, políticas, económicas, sociales. Eso es cultura, ¿listo? Ok. Bueno, muchachos, nos vemos la próxima. Chau. Hasta la próxima. Chao, profe. Más suerte para la próxima. Chao, profe. Chao, muchachos. Hasta la próxima, profesor. Chau.